Yo creo que lo mejor está reservado para la casa. Y me encanta la historia de Moisés porque para algunos, los que no conocen la historia de Moisés, yo creo el que mucho como poco, ¿verdad, Gabriela? Hemos visto la historia de Moisés, la película de los 10 mandamientos, hemos visto en Semana Santa cómo nos respetan las películas de los 10 mandamientos, y eso es desde antes, por lo menos antes, era desde el viernes, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, todo el tiempo eran películas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y mínimo conocemos de Moisés, que Moisés fue el que buscó en el monte Sinaí las tablas de la ley, que buscó los 10 mandamientos. Mínimo conocemos de Moisés que dividió el Mar Rojo. Mínimo conocemos de Moisés, y cuando pensamos en Moisés pensamos en el becerro de oro que levantaron, y pensamos en todas esas cosas. Y yo creo que todos nosotros podemos coincidir, María, que Moisés fue alguien muy fundamental en lo que fue la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel. Básicamente todo lo que conocemos hoy como el tabernáculo, lo que conocemos hoy como el arca del propiciatorio, el arca de la alianza, el arca del pacto, como lo quieras llamar. A Moisés se le dio el diseño del tabernáculo, se le dio el diseño de los sacerdotes, la ofrenda, y todo lo que era el tabernáculo y todas esas cosas. Y las leyes se le dieron a Moisés, y Moisés jugó un rol extraordinario en lo que fue la formación del pueblo de Dios y de lo que es la iglesia que hoy conocemos. Ahora bien, yo creo que usted y yo podemos coincidir de que Moisés fue alguien relevante e importante en el reino, ¿verdad que sí? Todos conocemos o podemos coincidir de que Moisés fue alguien relevante, pero hay algo de Moisés que nosotros a veces perdemos de perspectiva. Es que lo grande de Moisés, aleluya, lo grande y lo poderoso de Moisés no negaba un hecho que había ocurrido en su vida, y es que Moisés era un criminal. Diga conmigo, un criminal. Moisés era un criminal, porque usted sabe de la historia de Moisés que cuando se supo que Moisés iba a nacer un libertador, Faraón en aquella época, en aquel entonces, entró en una crisis. Diga conmigo, una crisis. Y Faraón, como entró en una crisis, Faraón comenzó a ver que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en gran manera. Dile al que está a tu lado: cuando hay opresión, hay multiplicación. Aleluya. Si hay algo que veía Faraón, si hay algo que veía Nabucodonosor, si hay algo que veían todos los reinos que oprimían y llevaban en cautiverio al pueblo de Israel, era que cada vez que el pueblo de Israel estaba en cautiverio, cuando los oprimían, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Aleluya. Más se multiplicaban. Dile al que está a tu lado: la opresión trae multiplicación. La opresión, dile al que está a tu lado, trae avance. La opresión trae aceleramiento. Dile al que está a tu lado: si te están oprimiendo, es porque estás avanzando. Si te están oprimiendo, es porque estás avanzando. El diablo nunca le hace guerra a alguien que está de brazos cruzados. El diablo nunca le hace guerra a alguien que no considera una amenaza. En la seguridad nacional, el presidente de los Estados Unidos diariamente recibe miles y miles de amenazas. Vía email, vía cartas, vía mensajes, y lo que se le conoce como el servicio secreto está todo el tiempo analizando todas las amenazas que recibe el presidente de los Estados Unidos o cualquier funcionario de la Casa Blanca. ¿Y sabes qué pasa? Que el servicio secreto de los Estados Unidos no le presta mayor atención a la que se merece, a menos que realmente represente una amenaza. El diablo le hace la guerra a la gente que él sabe, que él dice: yo no puedo dejar que este hombre o esta mujer sepa lo que vale y lo que es en Dios, porque tan pronto se levante y sepa lo que vale y lo que es en Dios, no hay demonio que lo detenga.
No hay diablo que lo detenga. Por eso es que el enemigo te hizo la guerra para que no le entregaras tu vida a Cristo. Por eso es que el enemigo te hace la guerra cada vez que tienes que venir a la iglesia. Por eso es que el enemigo te hace la guerra cada vez que vas a orar, es cuando te da sueño. Pudiste haberte levantado tarde, pero a la hora que dices que vas a orar te da sueño. Cuando agarras la Biblia te da sueño. Cuando agarras la Biblia, la comienzas a leer, viene un espíritu de turbación y no entiendes lo que estás leyendo. Pero aún así tú tienes que seguir orando. Sigue leyendo, sigue metiéndote con Dios, porque el enemigo va a buscar la forma de que tú no te metas con Dios. Porque, ay Dios mío, my God. Porque cuando el diablo sabe, y Faraón sintió miedo. Faraón sintió miedo. Y Faraón declaró, hizo un edicto de muerte, una sentencia de muerte. Y Faraón tenía miedo de que el pueblo de Israel se levantara en su contra. Sabía que venía un libertador, pues declaró, hizo un edicto de muerte. Todos los niños menores de 2 años van a morir. Entonces, entre esos niños que estaban naciendo en ese momento, nace Moisés. Pero hay algo bien interesante, algo bien importante. Es que así mismo, como tú cuando naciste se declaró una sentencia de muerte de parte del infierno, así mismo el propósito de Dios siempre te va a preservar. No importa que el diablo se levante con lo que se levante, con la mentira que se levante, con la agenda que se levante, el propósito de Dios siempre te va a preservar. ¿Sabe por qué? Porque así como mismo se levantó un edicto de muerte contra los recién nacidos, así mismo se levantaron unas parteras que iban a preservar el propósito. Y Jocabed, la madre de Moisés, tuvo a su niño, trató de esconderlo hasta donde pudo. Trató de esconderlo, óyeme, hasta donde pudo. Pero sabes una cosa, el propósito de Dios en tu vida, por más que tú huyas, nunca lo vas a poder esconder. Siempre va a salir a la luz lo que tú eres en Dios. El propósito de Dios en ti siempre va a brillar. A esta mujer lo metió en una canasta, lo zumbó río abajo, y Dios preservó la vida de este muchacho hasta que llegó a la casa de Faraón. Se crió como un egipcio, se crió como alguien más dentro de la familia de Faraón. Pero siempre va a llegar un momento dado que por más que tú trates de huir, por más que tú trates de esconderte, por más que tú trates de ignorar, el propósito de Dios siempre te va a llamar, siempre te va a jalar, siempre ese fuego, y es aleluya. Por eso es que cuántas veces tú has dicho no vuelvo a la iglesia y terminas llorando aquí. Cuántas veces tú has dicho no predico más, no hablo más, no oro más, no leo la Biblia más, no voy a buscar más de Dios. Pero algo dentro de ti, Jeremías le llamó fuego. Jeremías dijo, no obstante había un fuego dentro de mí, que por más que yo me quería desviar a la izquierda, me llevaba al centro. Me quería ir a la derecha y me llevaba al centro. Me quería ir hacia atrás, pero me empujaba hacia adelante. Dile al que está a tu lado, eso se llama propósito. Aleluya. Se llama propósito. Y Dios preservó la vida de Moisés hasta que llegó a la casa de Faraón. Allí se crió como alguien más. Allí fue educado como alguien de la realeza, como alguien del palacio, hasta el día 1 en que vio a un soldado abusando de un israelita. El día que vio a un soldado abusando de un israelita, ese día un coraje se le metió por dentro. Lamentablemente, quizá para nuestros ojos humanos actuó mal, mató al soldado. Hago un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros hemos metido la pata en nuestra vida? No levante la mano, no mire a nadie. ¿Cuántos de nosotros la hemos embatido en la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestra vida que han desembocado en un desastre monumental en nuestra vida? Quiero sacarte de un error. Cuando tú cometes un error o metes las patas, nunca digas que Dios lo hizo o que era de parte de Dios.
Dios no está detrás de tus malas decisiones. Ahora bien, la palabra en el libro de Romanos dice que para los que le temen al Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas que obran para bien. Entonces nosotros vemos la misericordia de Dios, que aun cuando nosotros metemos las patas, los problemas en los que nosotros nos metemos, aun esos problemas Dios los usa para bien, porque al final del día lo que más va a pesar sobre tu vida no son tus errores, es tu propósito. Aleluya. Te voy a predicar esta noche, quiero café. Es el propósito lo que va a pesar más en tu vida. Por encima del pecado, por encima del pasado, por encima de los errores, por encima de las malas decisiones. Lo que te ha traído hasta aquí y lo que te va a llevar hacia el otro lado es el propósito de Dios en tu vida. Podrás correr, podrás tratar de huir, podrás tratar de esconderte, podrás decirle a Dios: yo voy a pecar, me voy a embarrar en pecado para que no me use. Y mientras más inmundo, más Dios te va a usar. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia que aunque tú caes, te levanta. Que aunque tú pecas, te restaura. Que aunque tú trates de huir, siempre te va a dar al camino. Y Moisés creció, metió las patas, mató a aquel hombre. Ahora hubo algo que mencioné en aquella iglesia que lo voy a mencionar aquí. En ese momento, cuando Moisés vio la situación del otro israelita, que el soldado estaba abusando, la parte buena de esa acción, óyeme, la parte buena de esa acción es que ante la situación que estaba atravesando el otro israelita, Moisés hizo algo por ese israelita. Contrario a muchos de nosotros que vemos la necesidad y miramos para el lado. Uy, eso no pasa aquí, eso pasa allí en Fajardo. Contrario a muchos de nosotros que cuando vemos la necesidad sabemos que la podemos suplir y lo único que decimos es: tranquilo, que yo voy a orar por eso. Te voy a decir a ti lo mismo que le dije a aquella iglesia. Cuando usted ve una necesidad y cuando usted, pudiendo suplir esa necesidad, solamente usted se limita a orar por esa persona, esa oración es tan hipócrita como usted. Ámenme. Porque si esa persona está pasando un problema de alimentación, que no tiene compra, a lo mejor le hacen falta 2 potes de habichuela y usted tiene 5. De esos 5 usted le puede dar 2 y te van a sobrar 3. Pero si usted no suple la necesidad y lo único que usted hace es decir: yo voy a orar para que Dios te supla, esa oración. Fariseo, hipócrita. Voy a orar cuando puede suplir la necesidad. Alguien que levante la mano arriba y diga: Dios, súpleme para darle al necesitado. Dios nunca le da de forma multiplicada a la gente que se queda con la semilla. Todo lo que Dios te dé, dalo para adelante. Yo no sé por qué digo esto, pero vas a verla. Señor, yo oro para que haya prosperidad, oro para que haya provisión, oro para que haya multiplicación. Siembra en la vida de otro y vas a ver la multiplicación. Hay cosas que se desatan orando, otras se desatan ayunando, hay otras que se desatan sembrando. Ave María. Esto no es para religiosos, esto es para gente madura. Entonces Moisés vio la necesidad, actuó, aunque no fue de forma correcta, pero actuó, hizo algo. Y esto desembocó en que la vida de Moisés ahora dio un giro de 180 grados. Yo creo que todos en algún momento dado hemos cometido grandes errores en nuestra vida. ¿Cierto o falso? Hemos cometido grandes errores en nuestra vida donde hemos visto que nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. De repente, yo lo sé, yo sé de lo que yo te estoy hablando. Yo sé lo que se siente ser el predicador del momento, el profeta del momento, el más buscado, el más solicitado, el más llamado, el profeta, el pastor, el apóstol, el papá para aquí, papá para allá, el más aplaudido. De repente, cuando uno cae, cuando uno se embarra, nadie te busca, nadie te llama, nadie te escribe. Pasas a ser de la estrella a la peste bubónica. Pasas a ser del más aclamado al más odiado. Yo sé lo que se siente. A todos en algún momento dado nos pasa. Y si no te ha pasado, hablamos después.
Yo creo que todos en algún momento dado hemos atravesado situaciones que, aunque no estaban dentro del plan de Dios, óyeme, que quizás no estaban dentro del plan de Dios, pero Dios las permitió. Y aunque no estaban dentro del plan de Dios, como quiera Dios se va a glorificar. Te tengo noticias, como quiera Dios se va a glorificar, como quiera su justicia va a brillar, como quiera su gloria será exhibida. Y la vida de Moisés dio un cambio, dio un giro trascendental. Pastor, ¿por qué la vida de Moisés dio un giro tan grande? Sencillo, porque en la vida de Moisés era un hombre aclamado, aplaudido, un hombre bien visto porque estaba dentro del palacio. Pero ahora se había convertido, Gabriel, en un asesino. Diga conmigo, en un asesino. Diga conmigo, de príncipe a asesino. Aquí la cosa se va poniendo más interesante. Hace un rato estábamos hablando del hombre que estaba en el Sinaí, trajo las tablas. Del hombre que vio la zarza ardiente cuando estaba en el desierto. Del hombre que veía las codornices, que vio el maná, que vio de la peña brotar agua. Estábamos hablando del hombre que dividió el mar rojo. Pero toda esa gloria viene de haber sido un príncipe y luego un criminal. Paréntesis, porque muchas veces nosotros hablamos de la gente que viene de la calle, de la gente que viene de afuera, que Dios los restaura y los trae al ministerio, pero poco se habla de la gente que estuvo en el altar, que estuvo en el ministerio y que cayeron, pero que Jehová los restauró. Yo estoy orando por una generación de pastores, de profetas, de apóstoles que un día estuvieron en el altar, por alguna razón cayeron, la religión los marcó, pero en este tiempo Jehová los va a volver a levantar y les va. ¡Ay, Dios mío! Que Jehová los va a volver a levantar. Que estaban en el palacio, quizás se convirtieron en criminales, en adúlteros, en fornicarios, pero que la mano de Jehová los va a volver a levantar. Qué fácil es declarar juicio, qué fácil es declarar que la mano de Jehová va a limpiar los altares. Todo eso es basura y baba de... ¡Ay, Dios mío! Gente que son sepulcros blanqueados, hipócritas y fariseos que profetizan desde una falsa santidad. Son unos hipócritas, pero por dentro están peor que el que cayó. En este tiempo Dios va a volver a levantar a una generación imperfecta, pero apasionada. Habla mucho cuando vemos al de la calle venir a la iglesia, pero cuando el que está en la iglesia cae, también necesita abrazo, necesita restauración. Yo estoy creyendo que en este tiempo Dios va a volver a levantar a muchos que cayeron. Yo necesito gente que lo crea conmigo, porque el avivamiento trae restauración. Antes de que Cristo venga, dice la palabra, serán restauradas. Diga conmigo, todas las cosas serán restauradas. Moisés era un hombre que estaba en el palacio. Moisés era un hombre que era un príncipe. Era un hombre que estaba en la realeza. Pero de repente se convirtió en un criminal. De repente cayó abajo. De repente está del lugar donde era amado, del lugar donde era aplaudido, del lugar donde vivía bien y comía bien, del lugar donde era celebrado. Ese lugar se convirtió en el lugar de tormento, porque salió de ahí huyendo, salió de ahí corriendo. Porque ahora de ser el príncipe, ahora era el asesino. Ay, pero te tengo noticias. Esto no está escrito, pero bajó del cielo. Te tengo noticias. Escucha bien, alguien que levante su mano y lo reciba. Alguien tiene que entender en esta hora que a veces es necesario que el nombre tuyo baje 2 puntos, que el nombre tuyo baje de nivel, para que la gente comience a ver al nombre de Cristo por encima de tu cabeza. Alguien tiene que gritar en el nombre de Jesús: que mi nombre salga del camino, que mi nombre salga de la fama, que mi nombre salga del medio, y que sea el nombre de Cristo el que brille por encima de mí. Que cuando la gente me vea, vea a Jesús de Nazaret.
Y Moisés se convirtió en un asesino, salió de Egipto. Pero algo pasó, diga conmigo, algo pasó. Moisés estaba viviendo su mejor momento. Estaba en el palacio, todo le iba bien, tenía dinero, tenía fama, tenía gloria, tenía comida, podía comer lo que le diera la gana. El hombre vivía en las papas, pero de repente, cuando mejor estaba, le llegó el día malo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Dios mío, pero si es cuando más diezmo, es cuando más ofrendo, es cuando más te quiero servir, es cuando más fiel te quiero ser, es cuando más quiero ir a la iglesia, es cuando mejor quiero hacer las cosas, y cuando mayores tentaciones vienen, mayores problemas vienen, mayores crisis. ¿Acaso tú no quieres que yo te sirva? Pues voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de diezmar, voy a dejar de alabar a Dios, voy a dejar de congregarme, porque parece que eso es lo que tú quieras. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y llegando el que uno esté en su mejor momento, y de repente en su mejor momento llega el día malo. A Moisés le pasó. Diga conmigo, pero algo pasó en la vida de Moisés. Y es que estando en su peor momento, Zulma, estando en su peor momento, Dios se le revela. Estando en su peor momento, Dios se le revela. Porque de nada te sirve vivir glorias si Dios no fue el que te las dio. Lo digo, pastor, hay veces que es mejor un desierto, pero caminando en el propósito, que viviendo gloria y estando fuera del propósito de Dios. Eso no es para todo el mundo, no todo el mundo entiende eso. Hay veces que es mejor estar en el desierto, pero Dios está, que estar en el palacio, y hace rato Dios se fue de ahí. Alguien que levante su mano y diga: en donde estoy y como estoy es donde Dios lo permite, pero no es mi final. Pero no es mi final. Y la Biblia dice, voy corriendo, se me acaba el tiempo. Y la Biblia dice que de repente este hombre estando en su peor momento, de repente tuvo un encuentro. Diga conmigo, un encuentro. Los lugares que parecen ser de muerte, los lugares de desierto, los lugares que parecen secos y áridos, muchas veces son los mejores lugares de encuentro con Dios, de encuentro con la palabra, de encuentro con tu destino y de encuentro con el propósito de Dios. Aleluya. Y de repente Moisés estaba viviendo su peor momento, pero en su peor momento tuvo un encuentro con Cristo, tuvo un encuentro con la zarza ardiente. Y de repente Dios le habla, y de repente Dios le dice: mi siervo, yo te envío, yo te levanto, yo te voy a usar. Y de repente, óyeme bien, y de repente, ¿sabes qué pasó? Que rápidamente Moisés comenzó a hablar de su pasado. Moisés comenzó a hablar de su pasado, y te lo voy a parafrasear. Viene Moisés y comienza a hablar con Dios y le dice: pero ven acá, pero tú como que te equivocaste de persona. Tú no entiendes que yo acabo de matar a alguien de Egipto. Tú no entiendes que yo acabo de matar a alguien en Egipto y ahora me están buscando. Tú no entiendes que a mí allí yo era el príncipe, yo era lo más lindo que estaba en el palacio, y ahora soy un criminal, soy un asesino y tuve que salir corriendo. Pero ¿sabes qué pasó? Pregúntame qué pasó. Que Dios le dijo a Moisés: tú saliste de Egipto como un criminal, pero ahora tú regresas como un libertador. Tú te fuiste de ahí huyendo como un criminal, te fuiste cabizbajo, te fuiste por la puerta de atrás, pero ahora tú regresas como un libertador, porque, ay Dios mío, ahora tú entras conmigo. Porque antes tú estabas delante de Faraón sin mí, ahora te presentarás delante de Faraón conmigo. Aleluya. Antes tú estabas en el palacio, te regodeabas por el palacio, pero yo no estaba. Ahora vas, pero vas conmigo.
Por eso, cuando Moisés le dice al Señor, pero cuando yo me presente delante de Faraón, pero cuando yo me presente delante del pueblo de Israel, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, dile que el yo soy te envía, dile que el yo soy está contigo, dile que el yo soy te respalda. Yo, Yahweh de los ejércitos, estoy contigo. Saliste como un criminal, pero ahora regresas como un libertador. Entonces de repente Dios le dice a Moisés, mira esto, en Éxodo 4, del 1 al 5, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Y Moisés dice, una vara. Diga conmigo, una vara. Y dice, tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que el yo soy, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me he aparecido a ti. Aleluya. Diga conmigo, una vara. Una vara. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara. Tengo una vara. Es interesante. Y en esto, hoy precisamente le preguntaba a Dios, qué curioso que se convirtiera en una serpiente, que los magos hicieran lo mismo. Oye esto, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y convierte la vara en una serpiente, la Biblia dice que Satanás a través de los magos de Faraón hicieron lo mismo. Pero en ese momento no fue una serpiente, fueron dos. Diga conmigo, dos. Fueron dos serpientes. Y la Biblia dice que es sorprendente, porque la Biblia dice que la serpiente de la vara de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Dile al que está a tu lado, aunque a veces parece que lo que Satanás hace es mejor, lo de Dios siempre está por encima. Aleluya. Por eso es que la vara de Moisés se comió las otras dos, porque lo de Dios siempre va por encima. El diablo te va a ofrecer cosas que parecen, pero no son. El diablo te va a ofrecer cosas que pueden parecer buenas. Dile al que está a tu lado, pero no son. Lo de Dios siempre está por encima. Pastora, tráeme esa vara, corre. No corra tan rápido. Y la Biblia dice que Moisés tenía una vara. Diga conmigo, una vara. Me falta la barba y la bata. Y no soy Santa Claus, ¿sabe? Y tenía una vara. Diga conmigo, una vara. Para mí es impresionante, porque tanto tiempo yo predicando de Moisés, nunca me había detenido a mirar la vara. Nunca me había detenido a mirar eso. Pero Dios me llevaba a ese momento donde Dios le dice a Moisés, no es tiempo de clamar, extiende tu vara. Hago un paréntesis. Hay cosas en tu vida que no se van a resolver orando, se van a resolver accionando. Deja de orar para delegar en Dios lo que te toca a ti. Se me durmieron dos o tres. Deja de delegar en Dios lo que te toca hacer a ti. Dios mío, pero saque a esa gente de mi camino. Eso te toca a ti. Dios mío, pero eso te toca a ti. Por más que ayunes, por más que ores, por más que clames, hay cosas que le tocan a Dios, pero hay cosas que te tocan. Y Dios le dice, extiende tu vara. Y la palabra dice que el mar se dividió. Y para mí es impresionante, porque Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y una de las cosas que Dios me ministraba era, para hacer lo que te toca hacer en Dios y para obedecer a Dios, lo que tú necesitas ya tú lo tienes. Deja de estar mirando para el lado, porque tú tienes lo que se necesita para serle fiel a Dios. Dile al que está a tu lado, tú lo vas a hacer y tú lo puedes hacer. Dile al que está a tu lado, profetízale, tú lo vas a lograr. Y la vara, cuando buscamos el sinónimo de la vara en la vida de Moisés y en la vida
de los antiguos, de los patriarcas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la vara es sinónimo de autoridad. Diga conmigo, de autoridad. Toda persona que portaba una vara, la vara era evidencia de que en sí cargaba autoridad. Alguien que levante su mano y diga conmigo: a mí Dios me ha dado una vara. Era sinónimo de autoridad. ¿Pero por qué de autoridad? La Biblia nos enseña un principio, Jesucristo nos enseña un principio, que para yo poder estar en autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad. Dile al que está a tu lado: no se puede andar en rebelión. Dile al que está a tu lado: Dios siempre va a poner a alguien por encima de ti para que sea autoridad. Aleluya, eso no le gusta a mucha gente. Dile al que está a tu lado: Dios siempre va a poner a alguien por encima de ti para que represente autoridad. La autoridad no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con subyugar la vida de alguien, tiene que ver con corrección. Diga conmigo: corrección. La vara es sinónimo de corrección. Cuando buscamos en la Biblia, la vara también significa corrección, porque con la vara se corrige, con la vara se amonesta, con la vara se corrige a las personas. Te tengo noticia: con la vara no se castiga, con la vara se corrige. ¿Sabes por qué? Porque al siervo, cuando comete un error, cuando cae, cuando comete un pecado, al siervo se le castiga, pero al hijo se le corrige. Por eso la palabra del Señor nos enseña que Dios es Padre, y aquel Padre que ama a sus hijos corrige. Número 3, la vara también representa dirección. Diga conmigo: dirección. Los pastores en la Biblia tenían una vara, tenían un cayado, y cuando las ovejas estaban descarriando, con esa vara cogían a la oveja y la devolvían al redil. Dile al que está a tu lado: por eso la palabra dice en el Salmo 23, aleluya, que su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Aliento para qué? Para seguir. ¿Aliento para qué? Para seguir en el camino. ¿Aliento para qué? Para seguir en la dirección correcta. Número 4, la vara representa protección. Diga conmigo: protección. La vara representa protección, porque ¿sabes qué? Los hombres de Dios en la Biblia, cuando estaban caminando en el desierto, utilizaban una vara. ¿Por qué utilizaban una vara? Porque con la vara mataban a los escorpiones, mataban las tarántulas, mataban las serpientes, ahuyentaban a los chacales, todos los animales que los estaban quizás asediando, todos los animales que estaban merodeándolos para atacarlos a ellos o a sus ganados. Ellos utilizaban la vara. La vara la utilizaban para ahuyentar. Diga conmigo: para ahuyentar. Ahora bien, la vara representa ayuda. Diga conmigo: ayuda. La vara representa ayuda. ¿Sabes por qué? Porque la vara era utilizada por los hombres de Dios para que cuando caminaran en el desierto y los pies se le enterraban en la arena, con la vara se apoyaban para poder caminar en la arena. Con la vara se apoyaban cuando venían los vientos contrarios de los vientos del desierto. La vara lo afirmaba. Por eso la palabra dice que Él es el que afirma nuestras pisadas, Él es el que afirma nuestros pies, porque con la vara ellos se apoyaban para caminar en el desierto. La vara te ayuda a caminar. La vara te ayuda a caminar en el desierto. Pero también la vara te ayuda a escalar peldaños y montes altos. Cuando había que escalar un monte, cuando había que escalar una montaña, lo que los hombres de Dios utilizaban era la vara. Aleluya. La vara representa también, la vara es señal de que no estás solo. La vara es señal de que no estás solo. Pastor, ¿por qué la vara es señal de que no estás solo? Porque Dios, pudiéndole dar muchas señales a Moisés, la señal que le dio fue la vara. Pastor, ¿pero por qué con la vara se podía hacer tantas cosas? Aquí es donde viene el rema. Aquí es donde viene la revelación. Con la vara se podían hacer tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, la historia dice que los patriarcas en el Antiguo Testamento, la vara no era lujo.
En la vara se tallaban las leyes y las promesas de Dios. O sea, en otras palabras, María, la vara a los hombres de Dios les recordaba la palabra. La vara les recordaba la palabra. Pastor, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que a la gente que camina en autoridad, caminan con la vara, caminan con la palabra. Porque la corrección la recibían con la vara, la recibían con la palabra. Recibían la dirección con la vara, era con la palabra. Recibían la protección con la vara, era con la palabra. Cuando venían los escorpiones, los ahuyentaban con la palabra. Cuando venían las serpientes, los ahuyentaban con la palabra. Cuando venían los devoradores, los chacales, los leones, los ahuyentaban con la palabra, que era la vara. Alguien tiene que decir: a mí Dios me ha dado una vara porque yo tengo la palabra. Ay, Dios mío, es mi ayuda. Porque cuando tengo que caminar por el desierto, me apoyo con la palabra. Ay, Dios mío, Él me ayuda porque cuando tengo que escalar montaña, la escalo con la vara, que es la palabra. Pero lo más hermoso de nuestro Dios, a lo mejor usted dice, pero pastor, a mí no me han dado ninguna vara, yo no tengo ninguna vara. Hay algo que no te dije, que es lo más profundo y lo más poderoso. La vara es tipo del Espíritu Santo. Por eso tú no tienes una vara, porque ahora tú eres la vara. Porque ahora tú eres la vara. Ahora la vara eres tú. Porque ahora la vara la tienes por dentro. Porque ahora tienes al Paracletos, al que te ayuda a caminar, al Espíritu Santo, que es el que te da autoridad, es el que te corrige, es el que te da dirección, es el que te da protección. Él es tu ayuda en medio de la angustia. Porque el Espíritu Santo fue la señal que Dios te dejó para dejarte saber que no estás solo. Y es el Espíritu Santo el que te recuerda la palabra. Por eso, ya tú no tienes una vara, porque ahora tú eres la vara. Levanta tu mano ahí donde estás y declara conmigo: yo tengo esa vara por dentro, yo tengo al Espíritu Santo. Ahora yo tengo esa vara por dentro, que es al Espíritu Santo. Él es el que me ayuda a caminar. Él es el que me ayuda en mi tiempo de crisis, en mi tiempo de angustia. Entonces, cuando Moisés iba delante de Faraón, cuando Moisés iba y salía del desierto y entraba al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, perdón. Cuando Moisés salía del desierto para ir a Egipto, para enfrentar a Faraón, ¿sabes qué pasaba? El enemigo le recordaba el pasado. Cuando entres te van a arrestar, te van a apedrear, porque tú vas a entrar al mismo sitio donde mataste a un egipcio. ¿Y sabes qué es lo que Moisés hacía? Él miraba la vara. Ay, Dios mío. Cuando iba de camino a Egipto, yo me imagino, porque si le puso tanta excusa a Dios, es porque la mente lo estaba traicionando. Eso es matemática simple, mis hijos. Es matemática simple. Si le estaba poniendo tanta excusa a Dios, es porque la mente le estaba diciendo, mientras Dios le estaba diciendo te voy a usar, la mente le decía no te van a usar nada. Mientras Dios le estaba diciendo te voy a prosperar, la mente le estaba diciendo no te van a prosperar nada. Mientras Dios le estaba diciendo te voy a levantar, la mente le decía no te vas a levantar nada. Mientras Dios te decía eres varón esforzado y valiente, en la
mente te estaba diciendo: eres un cobarde y te van a matar. Porque la mente a veces te va a decir una cosa mientras Dios te dice otra. Pero ese es el momento donde tú tienes que mirar la vara. Tú tienes que mirar al que te recuerda la palabra. Aquel que te dice: fue Jehová el que te llamó, fue Jehová el que te levantó, fue Jehová el que te bendijo, fue Jehová el que te sanó, fue Jehová el que te dio una nueva oportunidad. Fue Dios y no fueron los hombres, no fue tu familia, no fue la sociedad, no fue la religión. Fue Dios el que te llamó para este tiempo y te ha dicho: en ti he puesto la vara, en ti he puesto al Espíritu Santo. Por más que el enemigo te recuerde tu pasado, tus pecados, tus errores, mira la vara, porque en la vara están escritas mis promesas que van por encima de las serpientes del enemigo. Alguien tiene que decir: hoy Dios en mí ha puesto la vara. Y mientras Moisés iba de camino a Egipto, yo me imagino a Moisés con la mente diciéndole: pero tú eres loco, ¿para dónde tú vas? Te van a matar. Que Faraón está loco por mocharte la cabeza, Faraón está loco por asesinarte, esa gente te van a matar, pero tú eres loco. Y cada vez que la mente estaba traicionando a Moisés, yo me imagino que Moisés miraba la vara. Y cada vez que Moisés tenía que pensaba en presentarle una nueva excusa a Dios, y cada vez que Moisés, yo me imagino que cuando pensaba en rendirse, yo me imagino a Moisés que miraba la vara. Por eso cuando tú ves las plagas de Egipto, cuando tú ves todas las manifestaciones de las plagas de Egipto, todas las manifestaciones o la mayoría de las manifestaciones de las plagas fueron a raíz de un movimiento de porque cada vez que el diablo le decía a Moisés y le recordaba su pasado, su error, su asesinato, Dios hacía cosas grandes a través de la vara. Y me imagino que en Moisés había una lucha interna, donde él decía: ¿cómo es posible que Dios haya llamado a un asesino como yo? Yo me imagino a Dios diciéndole: no es por ti, es por la vara. Es por la vara. Es por mis promesas. Es por mi palabra. Es que yo no te estoy mirando en la condición. Entiende que Dios no te está mirando por tu condición humana. Porque si Dios te mirara por tu condición humana, volviéramos a repetir el suceso de Noé. Estuviéramos muertos nuevamente. Por eso es que no nos han matado. Porque cuando Dios nos ve, Dios ve la vara. Pastor, ¿qué disparate es ese? Pruébamelo por la Biblia. Que acabo de decir que los antiguos en las varas tallaban las promesas de Dios. ¿Qué pasó en la historia de Noé? Alguien que me diga, ¿qué pasó en la historia de Noé? ¿Hubo un qué? Un diluvio. ¿Por qué fue el diluvio? Por la gente mala, por los pecados. Después del diluvio, ¿qué pasó? La restauración. ¿Cuál fue? ¿Qué Dios hizo? Lo cual hizo una señal en los cielos. ¿Y qué representa? ¿Una qué? ¿Una qué? Una promesa. Entonces, si Dios hasta el día de hoy no ha vuelto a quebrantar esa promesa, es porque todavía Él nos sigue viendo por la vara. Porque en la vara está escrita la promesa de que no va a volver a destruir la humanidad con agua. Y como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y ahora tú eres la vara, en ti están escritas todas las promesas. Por eso cuando Él te ve, como Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él ve a Zulma y ve la vara. Y cuando ve la vara, ve todas las promesas escritas en ella.
Por eso Él dice, Zulma no se va a morir hasta que todas esas promesas se cumplan. Porque cuando Dios te ve, Dios ve la vara. Dios ve la vara. Dios ve la vara. A ti no te dieron una vara porque ahora tú eres esa. Ponte de pie. Yo termine. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ahora tú eres esa vara. Ahora tú eres el lugar. Como no tenían al Espíritu Santo con ellos, ellos tenían, Alexandra, que buscar alguna alternativa para tener las promesas de Dios visibles en algún lado, para recordar las promesas. Por eso las tenían en la vara. Las tenían en la vara porque de alguna manera, ellos decían, de alguna manera tenemos que recordar las promesas de Dios. De alguna forma había que hacerlo. Pero ya no necesitamos una vara porque ahora nosotros somos esa vara. Porque ahora en ti están escritas todas las promesas de Dios. Porque ahora tienes al Espíritu Santo. Ahora Dios en ti ha tomado el tiempo de tallar en tu corazón cada una de sus palabras y cada una de sus promesas. Por eso la palabra de Dios nos exhorta: escribe la ley, las tablas, la palabra en las tablas de tu corazón, para que no te olvides, para que no te olvides. Porque Dios no tiene la intención de que a ti se te olviden las promesas, porque a Él no se le olvida. Pues yo vengo a decirle a alguien proféticamente en el nombre de Jesús de Nazaret: no tienes que llorar por el asesinato como le pasó a Moisés. Celebra que Dios te levanta como un libertador y una libertadora. Celebra que en ti están escritas todas las promesas de Dios. Y alguien tiene que salir creyendo de este lugar que ninguna de sus promesas caerá en tierra. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo le pido al Espíritu Santo en esta hora que ministre cada uno de los corazones que están aquí, que traigan a memoria todas las promesas que Dios les ha hecho. Yo no sé cuáles han sido las promesas que Dios te ha entregado. Eso lo sabes tú y Dios.